¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Después de repasar la actualidad con nuestra compañera Ampa Caballero, comenzamos la reflexión en Ágora. Hoy no se lo pierdan dos alcaldes, dos alcaldesas de diferentes formaciones políticas. Pulsaremos qué opinan sobre la convocatoria de elecciones y también analizaremos la actualidad, la más cercana, el municipalismo. Está con nosotros el alcalde de Albal, del Partido Socialista habitual de Ágora, Ramon Marí. Buenas noches. Hola, bona nit. ¿Cómo ha ido el verano? Descansant, descansant. Jo en l'estiu no sol viatjar gens, no és època per viatjar, jo pues tranquil y descansant. Bueno, enhorabuena, luego lo hablaremos, un premio importante. Efectivamente, estem enhorabuena. Sí. Está también con nosotros la alcaldesa de Pusol, del Partido Popular, Paz Carceller. Buenas noches. Buenas noches, bien. ¿Cómo ha ido el verano? ¿Bien también? Bien, no he tenido tanta suerte como Salvador y está trabajando. Quizás porque llegaba al consistorio por primera vez, con las fiestas también de la localidad. Las fiestas a la primera semana de septiembre, efectivamente ha sido complicado. Bueno, pues bienvenida, mucho que analizar con Paz también. Es de Godella, la conocemos esta noche por primera vez, es su alcaldesa de Compromís. Eva Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ha sido el verano también para Eva? Bueno, també no he tingut la sort de Ramon de poder descansar. Los veteranos tienen algo Tenien que a conformar favor. el nou govern, era regidora de festes i no, ha hagut poc de descans, ja vindrà la Setmana Blanca en hivern. Muy bien, pues bienvenida también. Es alcalde de Rocafort, de Ciudadanos, Guillermo José, buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. ¿Qué tal el verano? ¿También complicado? Complicado, vemos que el único que ha tenido suerte ha sido Ramón. Pues nosotros lo mismo, al entrar también en el ayuntamiento por primera vez y tener muchas cositas que ver, y las fiestas que las hemos tenido en agosto, pues había muchísimas cosas que hacer y no hemos podido descansar. Bueno, intentaremos también ver si nos cogemos en algún momento. Alguna Semana Blanca, ¿no? No sabemos si blanca o naranja, me da igual, pero de cualquier color, queremos una semanita. Bueno, pues importante, arrancamos como no pendientes de la convocatoria de elecciones. Así estaba la tensión en el último pleno del Congreso de los Diputados, ya se respiraba ambiente electoral. Lo vemos y lo analizamos con nuestros invitados. Reproches y culpas se han repartido en el Congreso de los Diputados en la sesión de control al Gobierno. El presidente en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha señalado al resto de partidos como responsables del bloqueo, la causa para tener que repetir las elecciones después de que no haya habido acuerdo entre los grupos parlamentarios. Como consecuencia de su falta de sentido de Estado, por la irresponsabilidad del señor Rivera y por el dogmatismo del señor Iglesias. En un bronco debate con el líder popular, Pablo Casado, Sánchez se ha dirigido a los votantes. Espero que los españoles den una mayoría más rotunda, si cabe, al Partido Socialista, para que ustedes, usted señor Rivera y usted señor Iglesias, no tengan la capacidad de bloquear nuevamente la formación de un gobierno, que es lo que necesita España. Advertencia de Casado, que ha destacado la incapacidad de Sánchez. Usted pretende ser proclamado presidente súbito como los santos, pero recuerde que las elecciones las carga el diablo. Salvo improbable sorpresa de última hora, el próximo lunes se disolverán las Cortes y se convocarán comicios generales para el 10 de noviembre. Otra vez a votar, Ramon Marí. ¿Cuál es su valoración al respecto? ¿Es un fracaso de la clase política? Anna, la veritat és que és un fracàs de tots el no saber articular una fórmula per a tindre un govern. Ningú, o sigui, per què tinc que dir este o l'altre? Per a mi tots tenen la seva part de responsabilitat. Però que també se trobem en la situació de que la societat ha canviat. Avui en dia no hi ha majories clares com han sigut antes, mentre que en les lleis que estem aplicant són les mateixes que era de fa 20 anys, quan les majories estaven clares. Claro, en l'actualitat, buscar un govern és molt complicat, fa falta molt d'esforç i fa falta tindre clar què és el que s'ha de fer. El tema evident és que en l'actualitat ha sigut impossible, però que els ciutadans esperaven que els polítics es posaven d'acord. I, en certa manera, el que me toca a mi, jo també pense que he defraudat a la gent que ha votat. Però ben és cert que a lo millor en els ajuntaments sabem arreglar-se millor. Arribem a acords, governem, i ja està, i no passa res. Segurament en el nivell d'estat és molt més complicat perquè no té la mateixa responsabilitat un alcalde que un cap de govern, on està la política exterior, on està l'àrea d'economia, on hi ha moltíssims
parámetros que influeixen no solament en la política exterior, sinó en l'economia, etc. Per tant, jo vull dir que lamento molt que no s'hagi pogut arribar a ningun acord i que el que espere és el que ha dit Pedro Sánchez, que la majoria, que en les pròximes eleccions se crea una majoria molt més clara i que permetisca al Partit Socialista governar. ¿Quién es responsable o quiénes, en plural, de que vayamos de nuevo a elecciones? ¿Cuál es su análisis, alcaldesa de Pusol? Bueno, yo comparto parte con Ramón y difiero en la mayoría. Yo creo que el principal responsable es el que tenía que haber articulado y haber llegado a un consenso con los grupos políticos. En este caso tenía una situación bastante holgada para poder hacerlo, no lo ha conseguido, pero es que cuando uno tiene que negociar, tiene que hacer cesiones y tiene que saber que se sienta a la mesa con la idea de tener que ceder en algo y ganar algo, pero no ganar todo y no ceder nada, que es lo que parece que ha hecho el señor Sánchez. Entonces, cuando uno quiere imponer su ley por encima de todo, pues se llegan a los fracasos a los que hemos llegado. Por lo tanto, yo considero que el único responsable de esta falta de acuerdo es el señor Sánchez del Partido Socialista. Pulsamos a la alcaldesa de Godella, Eva Sanchis, de nuevo bloqueo a nivel nacional, con lo que repercute también a los valencianos. ¿Cuál es su análisis? ¿Por qué? Bueno, jo crec que l'anàlisi és que la població va començar, si no està ja, a cansar-se, no? Que això és una despesa grandíssima, que ja n'hi ha gent que està dient no vaig a votar, no vaig a fer campanya, els partits potser s'haurien de repensar si han de fer campanya, i com molt bé dius, això és una qüestió que afecta a moltes comunitats autònomes i afecta a nosaltres, ens afecta al País Valencià, sobretot perquè el fet de no constituir govern ja està obstaculitzant el que vinga el finançament miserable que ens arriba, però algo arribava. Per tant, jo crec que haurem de fer un pensament. Nosaltres sí que varem des de Compromís, sí que es va confiar en Pedro Sánchez per a ser president del govern, però tampoc volem que siga una carta en blanc. Vull dir, Pedro Sánchez o qui siga haurà de complir en els vots de les valencianes i els valencians, i a mi el que m'agradaria és que tots els diputats i diputades que han sigut triades per aquestes circunscripcions valencianes que quan creuen la meseta representen realment els interessos dels valencians, que es una cosa que no pasa. Enseguida escucharemos a Joan Baldoví, precisamente, que ha hecho declaraciones al respecto, pero queremos pulsar también al alcalde de Rocafort, Guillermo José, que valora también de la propuesta de última hora de su partido, de Ciudadanos, de Albert Rivera. Bueno, yo creo que al final la propuesta fue un intento para desbloquear la situación a la que desgraciadamente nos veíamos abocados. Yo soy muy de la opinión, estoy muy de acuerdo con Paz en el planteamiento que ha dicho, porque creo que al final deberían de los políticos a nivel nacional mirarse un poco más el ombligo y a lo mejor bajar las expectativas. Es cierto que no es lo mismo gobernar a toda la nación que gobernar en un municipio. Pero deberían aprender mucho de los pactos municipales, ¿no? Claro, en los municipios al final llegamos a acuerdos con unos y con otros, cedemos y lo que no puede ser al final es que no cedas en nada, porque luego puede pasar esto. En nuestro municipio tenemos un ejemplo muy claro. Anteriormente gobernaba el Partido Socialista y se han quedado fuera tanto el alcalde precisamente porque no quiso hacer ninguna cesión cuando estuvo negociando con nosotros. Entonces, si tú al final te piensas que eres caballo ganador, pues te puede pasar esto. Yo creo que a Sánchez le ha pasado un poquito eso, sí, que se pensaba Ramón, que llegaría... A ver, me pide paso Ramón, ¿pueden intervenir ustedes cuando lo consideren a partir de este momento? En cuanto a lo que heu dit, pues, en primer lloc a l'alcaldessa de Pusol dir-li que està clar que així tots tenen que cedir, tenen que fer un consens, i és exactament el que va fer el Partit Socialista per fer al president Rajoy. Entonces, el PP se ve tingut verdaderament sentit d'estat, haver fet el mateix, estendre i permetir que fora Pedro Sánchez. O sea, que nosaltres tenim que ser responsables antes que les pressions van ser fatals i estiguem brutals, i estiguem a punt d'acabar, bueno, a punt de trencar i de fer el partit, estiguem ben a punt. Al final, el famoso no és no. Al final se va fer, se vàrem estendre perquè Rajoy fora president i ara al revés no val. No. ¿Qué decir a esto, Paz? No, espera't un segon. Sí, acaba Ramon. Mireu, i en quant a Guillermo, mira, la proposta de desbloqueig era una fugida cap avant per a buscar una solució perquè Albert Rivera sap que s'enfona i les pròximes eleccions va a tindre la meitat de diputats. O sigui, no pot ser que diga que se comprometa a no indultar els del procés.
para indultar a uno antes de que haber una sentencia. Quina falta de respecte n'hi ha al Tribunal Suprem, que el govern indulta, diu que no indultarà sense haver la sentència. I si queden lliures, què fem? Això no pot ser. Després, que s'aplique ja l'article 155 a Catalunya. Per què? Quin problema n'hi ha avui en dia en Catalunya per aplicar el 155? Abans sí que n'hi havia. Era condició del partit, de Ciudadanos. Ja ho sé, Ciudadanos, però a sant de què? Això era perquè li digueren que no. I per últim, desfer el govern de Navarra. Però qui és Pedro Sánchez per desfer el govern de Navarra? Navarra allí, els companys d'allí hauran fet el govern que hauran estimat convenient. Contesta per al·lusions de Hierro. Que diu que si havia pactat en l'Esquerra, en la ETA o no sé què, tonteries. Era una fugida cap avant per a buscar liar a la gent, perquè sabien que no n'hi havia temps i sabia que això era imposible de cumplir. Desde Ciudadanos, ¿cómo contesta? Yo creo que al final siempre acabáis en la misma conclusión, es decir, los malos son todos los demás, excepto nosotros, porque el problema es de los demás y no de nosotros. Entonces, yo creo... Sí, al final el problema es, claro, es que es una... Sí, al final dices, bueno, es que es unas ofertas que se hicieron, unas peticiones, porque sabían que se iban a denegar. Entonces, era como un brindis al sol. Es imposible el cumplimiento de ellas. Es por eso. Todos sabemos que al final los planteamientos que se habían hecho estaban muy claros, porque se ha dicho fuera de esto que al final, si salen imputados, que se estaba rumoreando que querían por decirlo así, que fueran eximidos de esa culpa o de esa condena. Sí, que al final todas esas cosas no salen del que sí. El problema es que al final el PSOE o Pedro Sánchez solo se mira al ombligo y quiere ser presidente a costa de cualquier cosa y le da igual lo de Navarra que hablar. A mí, por ejemplo, como constitucionalista, yo creo que hay mucha gente de centro y que al final no piensa o no quiere que haya un gobierno en el que pacte con etarras. Y eso es así de claro y lo tenemos que decir por su nombre. En Navarra no hay ningún etarra en Navarra. A ver, me pide también, pero Paz estaba primero... Al final, sí, igual que en Cataluña, con separatistas. Entonces, al final, eso lo tenéis que ver. Entonces, al final, cuando queréis gobernar a costa de cualquier cosa y todo vale, pues entenderás que eso en política no debería existir. Bueno, Paz primero por alusiones también a Ramón y enseguida me pide la palabra la Ramón, es que es facilísimo echar la culpa a los demás de la incapacidad que uno tiene. Y eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Yo no soy culpable de nada, pero es que lo más gordo no es que no haya podido llegar a un consenso con el PP y con Ciudadanos, es que no ha llegado a un consenso con los de su izquierda. O sea, es que no ha llegado a un consenso con Podemos, que era su socio preferente, era el socio preferible por el Partido Socialista de inicio y que tenían a la vista un pacto probable. Un pacto probable. Mire, mira Ramón, yo creo que hay que llegar a consensos, concesiones. Y si tú dices que Pedro Sánchez no podía hacer una intervención en el gobierno de Navarra, yo ahí difiero de tu postura, porque el partido más votado en Navarra era Navarra Suma. Por lo tanto, hubiera sido tan fácil como decirle al Partido Socialista de Navarra, dejar que gobierne la lista más votada, que es Navarra Suma, no dejéis que entren partidos anticonstitucionales dentro del gobierno navarro, y menos en esa situación. Y con esa premisa nos sentamos a hablar. Pero es que la negativa y el no es no de Pedro Sánchez absolutamente a toda cuestión que no le cuadra... Jo t'he dit que Rajoy va ser president de res, por la abstención del Partido Socialista. No n'hi hagués res a canvi. Y a los 4 meses le hizo una moción Pedro Sánchez. A los 4 meses no. A los 4 meses no. Al poco tiempo le hizo una moción Pedro Sánchez. ¿Pero per què? Perquè tenia una sentència en contra com el que el Partit Popular era Buschonis. No. Alcalde Sorella, desde Compromís, ¿cómo ve este debate? Pues jo veig que és un poc cansino este debat, perquè el resultat no se'n va anar molt de les darreres eleccions. Vull dir, i qui pense que va canviar molt és que els blocs no van a canviar i la ciutadania està esgotada. I el que tampoc no se pot és qualificar a unes persones dels bons, els roïns, condenar a persones que encara no han sigut ni tan sols falta autocrítica por parte de todos, yo creo. Autocrítica, i és que este problema que té l'estat espanyol fins que no s'arregle la solució territorial, algú se dona compte de que se van a necessitar els vots de les comunitats autònomes que estan més representades per els seus partits nacionalistes? Algú se dona compte? I que no és ningú crimen no ser constitucionalista, que la Constitució està per a canviar-se, que és una norma més, que se va poder canviar de la nit al matí per a introduir un article de la nit al matí i ahir ningú es va rasgar les vestidures. Per tant, no va canviar molt la situació. Encara que se tornen a produir les eleccions, els blocs van a ser més o menys el mateix. El que passa és que algú
haurà de decidir si vol arreglar o no la situació de l'Estat, anar a un estat federal, començar a negociar en aquelles persones que no se senten còmodes i començar a parlar de la verdadera estructura territorial en la que totes les comunitats se senten bé. Hoy hablaba Joan Baldoví, vamos a escucharlo, decía que le decía directamente a Pedro Sánchez, quien no sabe pactar no debería gobernar. Tal cual. Irritación, decepción. Y cuando oigo las palabras del señor Sánchez de que ha hecho todo lo que ha podido y en el mes de agosto solo tuvo una reunión con nosotros el 5 de agosto y no ha vuelto a hacer otra reunión, pues sinceramente, si alguien quiere pactar, se tiene que sentar. Hay dos instrumentos fundamentales, una silla y una mesa, y creo que esos dos instrumentos fundamentales el señor Sánchez los ha utilizado muy poco. Creo que quien no sabe pactar probablemente no deberia governar. Ramon Marí. A veure, és que està molt bé tot el que estan dient i la culpa de tot la té Pedro, ¿vale? Pues anem a veure. La situació estem que quan se va pactar i se va donar la possibilitat de que entrarà Podemos en 3 ministeris i una vicepresidència, Podemos no va voler. I després, ara la segona sí que era bo. O sigui, les ganes de pactar per part de Pedro Sánchez han estat demostrades. Qui no han volgut ha sigut els altres. Perquè a lo millor des de l'oposició n'hi ha algú que està millor. Però Eva, tu no patisques que si el bloc de dretes suma més que el d'esquerres no va haver ningú problema. Mira, ni extrema dreta ni extrema no sé què. Van arribar a un acord i faran el govern. O sea, son el mateix bloc. A lo mejor eso demuestra la capacidad que tenemos de negociar. A mí ningú m'assegura que la mayoría estigui en el bloc d'esquerres. Ningú m'ho asegura. Nosotros ya lo hemos dicho, lo ha dicho tanto Albert Rivera como Toni Cantó. Si nosotros sumamos un escaño más en las siguientes elecciones, PP y Ciudadanos. Y Vox. Bien, Vox. PP y si hace falta Vox. Sí, y si hace falta, veremos. Pero lo que sí que tenemos claro es que si de centro-derecha sumamos un escaño más Albert Rivera para tener la mayoría, esa es tu opinión. Ese ha tocado todos los colores. Bueno, pues Pedro Sánchez, todos los palos ha tocado. Pedro Sánchez va del mismo palo. Mira, es una persona que... Sí, mira, Ramón, a mí de verdad que lo que menos me gustaría es un gobierno PSOE-Podemos. Eso te lo digo así de claro, no me gustaría. Soy del Partido Popular y lo que menos me gustaría es eso. Pero entiendo que no estamos en situación de ir a otras elecciones, con lo cual era necesario llegar a un consenso. El que fuera, pero había que llegar a un consenso, porque no se puede tener al país paralizado. Es que estamos desde abril, si no recuerdo mal, el 28 de abril, que fueron las elecciones, con un país paralizado, con una recesión llamándonos a la puerta. Y nos vamos a Navidad sin gobierno. Hay que adoptar medidas y no tenemos ninguna medida encima de la mesa. Esa responsabilidad que tenéis los del Partido Popular, teníais que haberos tenido y facilitar que hubiese sido Pedro Sánchez, pero al igual que fue Rajoy. Claro, es que vosotros no sois los responsables. El responsable es el Partido Socialista. Al igual que va a fer el Partido Socialista quan va fer a Rajoy, donat que tenia aquest problema en l'Estat, que jo crec que tens raó, el que no pot ser és dir la responsabilitat també. La responsabilitat també és vostra, que haver pogut facilitar un govern y lo ha bloquejat, al igual que Ciudadanos. Las elecciones no es buena noticia ni para el país ni para la comunidad. Declaraciones del presidente Ximo Puig reconocía la preocupación del momento. No es una buena noticia, creo, ni para el país, ni desde luego para la Comunidad Valenciana, pero finalmente si no ha habido ninguna posibilidad de concertar un acuerdo de gobierno solvente y estable, pues es la salida constitucional que existe. Por tanto, las instituciones funcionan, lo que no funciona probablemente adecuadamente es la capacidad de diálogo entre los actores políticos. Yo creo que la vía de futuro debe ser una superación del frentismo, buscar acuerdos para los grandes temas que tiene este país abiertos. Uno de ellos fundamental es cómo se financia el estado del bienestar y por tanto la financiación autonómica. Otros tienen que ver con la educación, tienen que ver con cómo hacer frente a la recesión o por lo menos a una cierta caída de las expectativas económicas en Europa y en el mundo, y todo esto no puede dejarse ahí en el entorno de la incertidumbre. Cambio de actores. Eva Sánchez, ¿sería una solución? ¿Cambio de actores por el bloqueo? Impensable. A veure, no, la solució és que s'ha de desbloquejar aquesta situació i unes eleccions, jo ja ho he dit, que crec que no van a canviar molt els resultats, però realment la ciutadania ho estem patint, els municipis, la ciutadania en general, el fet de que no s'estiguen arribant els diners de les transferències, ja dic, lamentables, miserables, que no ens arriben ni per a pagar sanitat, educació i benestar social, això està sent agreujat perquè és que ni tan sols els diners bàsics estan arribant. Porque les pregunto, ¿cómo paraliza a un municipio de Godella, de Rocafort, de Albal de Pusol,
que no haya gobierno? ¿Les afecta mucho? Hombre, al final todo. Te afectan todo, porque al final nosotros vivimos de subvenciones, de ayudas, del dinero, y sin dinero no podemos hacer nada, porque sin las políticas las tienes paralizadas a nivel nacional, a nivel municipal muchísimo más, porque dependemos de nuestra comunidad. Si la comunidad no recibe los fondos suficientes, pues al final estamos en las mismas. Y es que ahora no mismo está paralizado. Es que no podemos elaborar presupuestos. No pueden ni elaborar el problema es que ahora mismo nosotros pues queremos presentar los presupuestos para ahora en octubre, para tenerlos el día 1 de enero, tal, pero no sabemos todavía, tenemos que hacer un cálculo de pensar que va a haber el porcentaje que podemos, pero tiene que ser una imaginación, porque como no los tienes, pues tiene que ser un encaje de bolillo. Entonces, con eso, ¿cómo confeccionas el presupuesto municipal? Que es lo que luego te va a marcar lo que vas a poder hacer el año que viene, del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, es un bloqueo importantísimo. Ramon, bloqueo también a nivell municipal. Està clar que el govern fa falta. En això jo participació i preocupació en tots i que és així. Una altra cosa és buscar el culpable, però en fi. El govern fa falta fonamentalment per al nivell de les transferències. Mireu, com a conseqüència de que l'Estat no transfereix a la Generalitat, jo, per exemple, tinc una residència de majors que vaig tindre que anar a una empresa de tesoreria perquè no poden tirar més endavant. Per exemple, el que l'Estat estiga paralitzat, jo tenia una parcel·la que hauria pogut vendre, li treure 2.800.000 euros per a fer vivendes de VPO, però com no n'hi ha pressupost, no està clar quines són les avantatges fiscals que va tindre les vivendes de VPO i un compromís que tenia jo de compra no me l'han realitzat per això. O sigui que jo pense que està clar que els ajuntaments, que som els que donem els servicis més importants, menys educació i sanitat, però que el que és serveis socials, prestem serveis socials, joventut, vivenda, són els ajuntaments, doncs està clar que no estem podent. Per exemple, les escoles infantils no poden rebre diners de la Generalitat perquè no n'envia. Les escoles infantils també estan tenint molts problemes. Fundamentalment, fa falta un govern perquè lleve la llei del 2013 de Montoro, en la qual els ajuntaments ens retallava, ens ofegava i ens limitava la capacitat del gasto. Això és el que fa també un govern. Perquè les desmans del PP que varen fer quan estava Montoro i Rajoy desapareguen. A ver, efectivamente la no existencia de gobierno nos afecta a los municipios, pero nos afecta gravemente porque no estamos recibiendo los pagos de subvenciones, porque no sabemos lo que vamos a recibir para el año que viene, no sabemos si los fondos que recibimos de Diputación y de la Generalitat van a seguir existiendo, en la gestión. Si va a haber alguna restricción en cuanto a financiación o no, qué programas van a salir. Es que no tenemos ni idea. Estamos haciendo, yo que estoy trabajando ya en los presupuestos municipales, estamos hablando de hipótesis y de qué podrá ser o sobre variables un poco de lo que tenemos. Encima yo tengo el problema de que no tengo presupuesto este año tampoco, que estoy jugando con uno prorrogado, pero exactamente como el gobierno central. O sea, está todavía con el presupuesto del señor Rajoy. Tanto que lo han criticado, han sido incapaces de llegar a un acuerdo para elaborar un presupuesto, ahora son incapaces de llegar a un acuerdo para tener un gobierno, ahora es forma gobierno, aprueba un presupuesto y entonces se podrán modificar las cosas. La ley que usted dice, el señor Montoro, y las limitaciones que había era porque estábamos en una época de crisis. Ahora es que viene una época de recesión, señor Marí, y a lo mejor tenemos que adoptar otras medidas. Claro. Es que no sabemos lo que va a pasar. Ese es el problema que tenemos. Lo que pretendía resolver Ese es el problema. No era la crisis, era el endeudamiento público. Y entonces los que menos endeudados que estamos, que somos los municipios, son a quienes nos ha puesto los topes, las barreras y los problemas, porque el Estado continúa endeudándose, la Generalitat continúa endeudándose y los ayuntamientos cada vez debemos menos, porque solamente hacemos que pagar préstamos para reducir el endeudamiento público, pero claro, los que estamos reduciendo solamente a base de nuestra chepa es los ayuntamientos, porque Eva, los demás continuen igual. Sí, jo dic que necessitem un govern per el bloqueig, però no necessitem qualsevol govern. Vull dir, estem parlant quasi tots els partits. Jo crec que el missatge del finançament ha calat. Nosaltres, des de que érem la Unitat del Poble Valencià, el Bloc Nacionalista i Compromís, portem des de l'any 80 exigint un finançament just, cosa que no ha arribat. Per tant, tampoc canviarà molt la situació si el govern que arriba no està disposat a resoldre el problema del finançament que patim. Bueno, pues veremos qué ocurre, porque estamos ya en clave electoral, como se nota también en esta tertulia, de dos alcaldes, dos alcaldesas de distintas formaciones políticas. Venimos de un capítulo fuerte de temporal llamado Dana. Nuestros invitados tomaron la decisión de cancelar cada uno en su municipio
algo destacado, las clases en los colegios ante los avisos meteorológicos. Queremos pulsar también cómo han vivido este capítulo y, sobre todo, ante el cambio climático. ¿Están preparados los municipios para acontecimientos, para fenómenos meteorológicos como los que hemos vivido? Ramón, Maril, se suspendieron las clases en Albal. Efectivament. El plan de inundaciones és un tema, una asignatura pendiente en muchos municipios. Nosaltres ja el tenim a falta de passar per el pleno, perquè entenem que Albal és un poble que possiblement se pugui inundar i, per tant, és un treball que ja el tenim fet. Se va demanar el pla, la redacció a un gabinet d'enginyeria ja fa des del mes de juny i això fa que avui en dia ja el tinguem. Però també n'hi ha que dir una cosa, que moltes voltes la gent diu que n'hi ha que preparar les infraestructures per evitar que passi el que ha passat per allí, per aquests pobles que han sigut inundats. Això jo dic el mateix. En els incendis forestals diuen que fa falta més avions. Mira, quan en el incendi forestal que hi ha una càrrega de calor tan gran, un avió és una goteta en el mar. No li fa res. Un incendi forestal que està ben agarrat s'apaga quan vol, però és igual. No n'hi ha ninguna infraestructura capaç d'absorbir 300 litros per metro quadrat. Esto es cierto, con las imágenes que estamos viendo se demuestra que... I després, ben cert, que fa falta, però els ajuntaments i els pobles generalment tots tenen, perquè el que estan demanant és que n'hi hagi una divisió de les aigües, aigües residuals per una part i per altra part les pluvials. Els pobles no les tenim, això no està fet. Con lo cual incrementa todavía el riesgo. Per exemple, un pla director de pluvials aprovat que val 16 milions d'euros y yo no sé dónde traer los dinero para poder ejecutarlo. Sí, en la misma situación está Pusol. Estamos en una situación compleja también respecto a eso, al tema que hablaba Ramón. Nosotros tenemos ventaja respecto a otros pueblos porque tenemos el Picayo detrás, el monte Picayo detrás. ¿Es cierto? No pueden mucharse dal, pero frena la tormenta, trenca la tormenta. Curioso. Sí. Normalment les inundacions venen quan plou per dalt. Entonces vienen las inundacions. O sea, l'àvia que acaba en Albal seria suficient... Seria suficient... Yo puedo hablar de Pusol. Es que tú no le lleve la contraria también. Este tema, Ramon. Con el millor jo que soy. A ti li pot vindre per el Carraixet a lo millor. A mí per el Carraixet, ¿no sabes ni on està Pusol? Ha estat un Pusol. A mí el Carraixet no me plega, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, independientemente Pusol también... Nosotros tenemos una zona inundable que es complicada, que es la zona por el acceso de la autovía. Sí. Desde el acceso de la autovía que luego deriva o el camino de la playa o la entrada al pueblo por la autovía V21, tenemos un problema, que se nos inunda y hay que hacer obras y una de las cosas que tenemos paralizadas, por ejemplo, en tema de inversión, es esa inversión. Importantísima. Y claro, que la tenemos aprobada en los presupuestos desde el año pasado, en los presupuestos de la Generalitat, y tenemos que acometer, pero urgentemente, porque ahí se nos sigue inundando. Y luego, realmente, ha funcionado bien los planes que hemos llevado, las limpiezas, sobre todo las limpiezas de acequias, de caminos, que se han llevado en el verano, acabó en el verano, pero hay que hacer más obra y más infraestructura. Es decir, que no están preparados los municipios. Y Pusol, Ramón o Pusol, tenemos la ventaja, y ahí te vuelvo a decir, que tenemos el Monte Picayo y cuando todos dicen, te enseñaría un mapa curioso de una tormenta donde estaba lloviendo a mares y éramos una islita en medio de la lluvia, con lo cual rompemos la tormenta. Me pareix molt bé, de puta mare. I és de broma. El tema està en que nosaltres, els pobles de l'Horta, s'inundem de totes les escorrenties que venen des de la serra. O sigui, i això és el problema que tenim a nosaltres, Torrent, tots aquests pobles que estan a la part de dalt, a Silla la inunda, perdó, a Silla la inunda Picassent i Alcàsser, o sigui, i més cap amunt, Montroi i de més. El problema que tenim és això, que tota l'aigua d'escorrentia que ve de dalt se la traguem així i nosaltres, per poder tindre una infraestructura, n'hi hauria que fer com el nou cauce del Túria, n'hi hauria que fer-lo al mig de l'Horta Sud. Una altra particularitat, que no la podríem portar al mar, perquè si la posàrem, en 10 anys aterraríem l'Albufera, però tampoc pot ser. Que no es fácil la solución. Tenim un problema molt difícil. Eva quería también dar su valoración. Sí, yo creo que
el que hem de tindre en compte, en primer lloc, és solidaritzar-nos en la gent del sud, que és qui més ha patit, demostrar-los que ells també són valencians de primera i que, per tant, i valencianes, el govern se volca en ajudar a aquestes persones que de vegades també senten com que quan passen les coses cara al sud no se'ls mira de la mateixa manera, i després hem de ser molt cauteloses a l'hora de traçar noves infraestructures. Nosaltres, per exemple, estem assustades per què va passar en l'AVE. Vull dir, l'AVE, que van a llançar per mig de l'Horta, això va suposar una barrera que jo no sé, quan vinguen pluges torrencials, ahir es va quedar tota l'aigua estancada perquè va ser una barrera entre el mar i l'Horta. De hecho, se han suspendido durante... I jo crec que és importantíssim que les pròximes infraestructures que se dissenyen tinguin en compte totes les qüestions del canvi climàtic. Nosaltres, per exemple, tenim també, com comentava Paz, una infraestructura pendent en la conselleria, que és la connexió tant Rocafort com Godella del barranc dels Frares en el Palmaret, que és imprescindible, que s'han de fer. Portem des de l'any 95 exigint-ho, que vull dir que no és que portem 2 dies exigint-lo. Ara el que s'ha fet s'està remodelant el projecte per a no agredir a l'Horta y fer-ho de la manera més sostenible. Pulsamos también a Rocafort con esa infraestructura que comentaba la alcaldesa de Godella, alcalde. Claro. Sí, a ver, nosotros ahí en Rocafort, evidentemente con Godella tenemos un problema, el barranco de Frares, que al final toda el agua viene a encauzarse por el mismo tramo. Nosotros ahí tenemos, por ejemplo, es un pacto no escrito, como dice, un año lo limpia Godella, otro año lo limpiamos nosotros, este año nos toca a nosotros. Bueno, la suerte, a nosotros nos pide un poco de nuevas, porque claro, entramos y nos llegó aviso, estamos en alerta roja, estamos en situación, claro, entonces un poco la suerte que tenemos es que desde el área de medio ambiente pues se encargaron pues bueno, de limpiar todo el tema de invernales, de limpiar todo el barranco de Frares, pero de limpiar simplemente no una limpieza como se suele hacer, sino limpiar, desemborzar. Claro que al final el desbroce yo creo que es más importante porque hemos visto imágenes. Claro, hemos visto imágenes de muchas redas que al final lo que traían era todas las cañas, que al final parece que simplemente cortando las ramas para que no se vean, pero lo dejamos ahí, eso al final hace de dique y va haciendo. Y el azarbe, que por supuesto tenemos que... Transmiten preocupación. Una punts només. De vegades desbrossar i llevar les canyes no és tan bo, perquè el que fa és frenar la corrent ràpida de l'aigua. Vull dir que és una cuestión que parece que no es... Pero en el barranc de Flares precisamente lo que hay que hacer es eso, porque le tienes que dar ese paso del agua, porque si no se ahí desborda, inunda la parte de la gasolinera, de la parte de Godella, limítrofe justo entre Godella y Rocafort. Pero que no es una cuestión generalizada. Titular de los 4, Ramón, no están preparados los municipios para temporales como el que hemos vivido. Lògicamente és evident que no estan. Nosaltres podem fer infraestructures que el pal·liaran d'alguna manera, però que no el resoldran. I sobretot en el canvi climàtic estem veient que està ploguent de la manera que està ploguent. Eso también es cierto, que son situaciones muy... A ver, hay determinadas cantidades de agua que es imposible que trague absolutamente nadie. O sea, se puede prevenir, pero hay cosas que son imposibles de parar. Pero también es importante, yo creo, que cale el mensaje de que no se puede construir en zonas inundables, ni próximo a zonas inundables. Yo creo que todos los municipios tenemos tenemos un mapa de zonas inundables y hay veces que viene la gente y creo que no es consciente cuando pide licencias o cuando, oye, ¿por qué no y tal? Y a veces se enfadan con en los ayuntamientos, con quien no concede las licencias o quien pone pegas, pero creo que tenemos que ser conscientes, y hemos visto lo que ha pasado en Orihuela, y que no se puede construir o en Onteniente. Hay que haber una concienciación absoluta de que las zonas inundables son zonas inundables por algo y que nunca pasa nada hasta que pasa. Y lo estamos viendo. Es decir, es que llega una gota fría en septiembre o en octubre y destroza miles de casas. Bueno, minutos finales que vamos a dedicar a la movilidad también en los municipios. Precisamente ayer teníamos a Giuseppe Grecci, hablábamos de la movilidad en el Ayuntamiento de Valencia, hoy movilidad en los pueblos con un premio destacado. Lo decíamos al principio, Ramón Marí, vemos las imágenes de esta mañana cómo recogía ese premio destacado en la Consellería de Infraestructuras. Este era el momento. Ramón, ¿qué premio le han dado? Cuénteme. És el primer premi de la mobilitat sostenible en ajuntaments de 10 o 20.000 habitants. Diuen ajuntaments xicotets, diuen ahir, però en fi, seran xicotets. I està clar que ha sigut com a conseqüència d'una intervenció que hem tingut en la zona antiga, de tal manera que el que hem fet ha sigut agarrar uns carrers que eren antics, la part antiga del poble, i llevar-les a ceres, fer-los tots, prohibir el trànsit o limitar el trànsit, i agarrar i que la gent pugui passejar i pugui anar a casa tranquil·lament. Mira, normalment
normalment nosaltres aquesta preocupació la tenim des de fa molts anys. En el 2003 nosaltres ja tenim un pla director de mobilitat, eliminació de barreres i de més. D'entonces fins ara hem canviat 15 quilòmetres d'aceres, convertint les aceres de 40 o 50 en aceres d'1,20. Està clar que antigament, quan se construïa els pobles, se premiava més els cotxes que els peatons. Nosaltres pensem que governem per a la gent i el que hem fet ha sigut canviar-ho. I això ha sigut un treball de l'Ajuntament que hem fet desde fa molts anys. Peatonalizaciones que no son bien recibidas por todos los vecinos. ¿Ha tenido lío, Ramón, en su municipio? Nosaltres, la veritat és que el projecte ha sigut des del consens. Se van sentar els veïns i n'hi ha uns favors i altres en contra. La veritat és que ara, inclús que estaven en contra, doncs ara ens donen les gràcies. Però la preocupació que nosaltres tenim en la mobilitat va més allà. Nosaltres, junt a la DIF, anem a construir una estació en Albal que està prevista que tinga alrededor de 870 places d'aparcament per a que la gent que vinga del sud cap a València puga parar en Albal, deixar el cotxe i entrar fins a la carrer de Xàtiva a través de Rodalies. Una opción importante, ¿cómo va a ser el plan de movilidad para una localidad como la de Pusol? Pusol hizo el año pasado un plan de movilidad urbana sostenible con los PEMUS y se hizo un estudio detallado de cuáles eran cómo se podía mejorar los accesos, el casco antiguo. Había un plan también de remodelación del casco antiguo en ese sentido, en el sentido de peatonalizar algunas zonas. No sé, se encontraron, no en mi caso porque yo estaba en la oposición, pero el gobierno anterior se encontró con la oposición radical de todos los vecinos, fundamentalmente porque fundamentalmente la gente mayor, que veía que se les creaba un problema a la hora de aparcar. Luego hablaré con Ramón que me diga a ver cuál ha sido la solución en su pueblo, porque realmente nosotros tuvimos un problema en eso y ya te digo que no era yo porque no estaba entonces de alcaldesa, estaba en la oposición, pero sí que Pusol ha optado y ha sido muy precursora en el tema de carriles bici, por ejemplo, donde se hizo en la vereda del Camilamar, una parte es peatonal y para bicicletas. Luego tuvimos un premio también hace 3 o 4 años, de un carril bici que se hizo con unas limitaciones porque no teníamos mucho ancho de vía para poder hacerlo, pero conseguimos llevarlo adelante. Y la verdad es que ahora tenemos el proyecto es unir. Nosotros tenemos 3 cascos, 3 núcleos de población, urbanizaciones, lo que es casco urbano y la playa. Se trata de unir estos 3 núcleos. El principal proyecto es unir los 3 núcleos de población con un carril peatonal y para bicis. Queda pendiente solo con urbanizaciones, que es su máxima preocupación. Y entonces yo creo que uno de los proyectos estrella de esta legislatura también es poder llevarlo adelante. Bueno, pues plan de movilidad, hoja de ruta también en Pusol, carril bici, ¿cómo van las cosas por Godella? Eva Sánchez. Bueno, jo en un dia com avui crec que vaig a passar paraula de Godella i vaig a parlar de la mobilitat general. Crec que la mobilitat no és una qüestió que hem de resoldre municipi a municipi. Estem en unes hores molt lamentables per a la gent que s'estimem l'Horta. Està l'ampliació de la UB21 a punt d'executar-se. Se van a carregar el pulmó d'Horta que queda entre Alboraya, Meliana, etc. Per tant, de res o de poc servís que cadascú de nosaltres fem carrils bici, que està molt bé, i que tinguem una mobilitat urbana sostenible municipal, quan després venen grans infraestructures, quan n'hi havia una alternativa molt més sostenible, quan se podien haver fet accions com habilitar els carrils laterals que n'hi ha, com fer un carril només per a transport públic, com n'hi ha en altres grans ciutats, per a aquells vehicles que van en més d'una persona, etc., i no haver fet aquesta agressió a l'Horta. Per això, Ramon, el vot no pot ser en blanc. Vull dir, sé que és una qüestió que no és exclusivament del Partit Socialista, però no se poden fer aquestes agressions. La mobilitat no és només municipal. La mobilitat ha de ser autonòmica, ha de ser en aquest cas també l'Estat el que ha de tindre una sensibilitat, un ministre que és valencià cap a un patrimoni com és l'Horta. De res val que aprovem la llei de protecció de l'Horta i el pla d'actuació de l'Horta quan després ve un ministre i te diu per totes i per totes en defensa, jo crec que més d'uns interessos de les persones que tenen que executar esta obra, que la UB21 s'ha d'aplicar sí o sí. Por alusiones, ¿quiere decir algo, Ramón? Y enseguida pulsamos la movilidad. Sí, el que debería de hablar es el alcalde de Alboraya. Vale, en este caso, porque parece que ella está a favor. Es un tema que yo desconozco y yo no puedo... No tiene los detalles para valorarlos. Bueno, pues ahí queda. Y no sé si quiere añadir algo el alcalde de Rocafort en cuanto a movilidad importante en su municipio también, estas políticas. Yo una de las cosas fundamentales creo que el tema de movilidad, estoy de acuerdo con Eva,
yo no voy tanto a toda la comunidad, porque al final es más complicado porque aquí estamos hablando del municipio, pero sí que, por ejemplo, Godella, Rocafort, Moncada, Masarrocho, los pueblos más cercanos, pues en el caso de Puzol, con Puig, todos los que están al final limítrofes a cada uno, deberíamos de sentarnos, porque al final, claro, si Rocafort está planteando hacer un carril bici, está muy bonito, pero si al final llego con la bici, llego a Godella y me corto, pues es un poco absurdo. Entonces creo que debería haber un consenso y comunicación entre los ayuntamientos, más allá de los colores políticos de cada uno, sino sentarnos y poder ver de qué manera se puede hacer alguna. La solución se llama área metropolitana. Es cierto. Esa es la solución. Consell Metropolità. De transport, que ja està. De transport, no, Consell Metropolità que ho porta tot, transport, urbanisme, que ho porta tot. Pero no lo hace. Pero el farem. El reprendrem. Claro, pero es que tener algo y que no la funciona al promesa final... de Joan Ribó de que se farà. Sí. Jo m'ho crec. Pues si es una promesa de Joan Ribó, yo no. Jo m'ho crec. Yo no m'ho crec, com dius tu. Queda dicho. A mí me gusta. Ronda final con nuestros invitados, 2 alcaldes, 2 alcaldesas esta noche en Ágora. Nos gusta y nos va a gustar tenerlos cerca toda la temporada, el municipalismo. Eva Sanchis, alcaldesa de Godella, ¿cuál sería su mensaje final en esta noche de todo lo que hemos hablado de cara a las elecciones, de cara al bloqueo y de las necesidades que tienen los municipios? Pues les majories absolutes han acabat. A partir d'ara tot el món estem condenades i és bo que siga així a entendre'ns, i des de luego no va canviar molt, i la solució passa per resoldre el problema territorial, el problema del finançament i per fer polítiques més sostenibles. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Les esperamos en próximos programas. Buenas noches. Alcalde de Rocafort, su mensaje, ¿cuál sería? Bueno, yo sí que pediría, ahora como están diciendo que va a haber mucha abstención y todo, sí que pediría que al final la gente, la única forma en la que tenemos de expresarnos, al final es en las urnas. Es decir, porque al final luego no vale de nada quejarte si no ha sido, como bien decía antes Eva, tu voto en blanco. No puede ser al final que pasemos de todo. Entonces yo sí que invitaría a todos a que, por supuesto, fuesen a votar y, por supuesto, que mirasen la opción de centro, que es de Ciudadanos. Bueno, pues gracias también, alcalde de Rocafort. Vamos con el mensaje final de la alcaldesa de Puzol, Paz Carceller. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué titular? Bueno, yo creo que va a haber abstención, en esto difiero de Ramón, creo que va a haber más abstención de la que nos imaginamos, la gente está cansada y yo creo que sí, animar a la gente a que vaya a votar. Ya perdemos hasta nosotros un poco la fuerza de impulsar a los... De la pereza, ¿no? Sí, da pereza, esto ya no en términos de pereza, pero sí de cansancio. Y creo que es importante que la gente tenga claro quién es el responsable de lo que ha pasado, quién ha llevado al país a este punto y que se replantee que si no queremos que pase lo mismo, pues que hay que cambiar. Cerramos con el alcalde d'Albal, Ramon Marí, su mensaje final. No insistir més en el tema. Jo no estic a favor de lo que diu Eva. Això de que diu que les majories no és bo que existisquen, doncs es trobem, estem on estem perquè les majories absolutes no n'hi ha. I això és el que no pot ser. Abans no havia pagat això, però des de Rajoy fins ara el govern ha sigut molt complicat poder constituir-se, i s'ha constituït gràcies a la responsabilitat del Partit Socialista, que se va abstenir i Rajoy va ser president. I s'ha respondit el que devem per tots. I després, jo dia antes que jo 5 anys de la meva vida no he pogut votar. Per tant, vull dir que jo cada volta que me criden a votar aniré a votar en alegria i sabent a qui vaig a votar. Per tant, jo vull animar a la gent que és un dret que tenim i per cansament no podem deixar-ho de costat. N'hi ha que anar a votar cada un el que vulgui, però n'hi ha que votar. Bueno, pues recogemos ese mensaje. Gracias, Ramón Marín, alcalde de Albal. Gracias a los 4 por estar con nosotros. Nosotros nos despedimos así. Volvemos ya el próximo lunes, porque mañana es viernes y no hay Ágora. Así que descansen y recuperamos la actualidad, el debate, la reflexión aquí en 7 Televalencia. Buenas noches, buena nit.